Fórmula Noticias Tabasco presenta el tema de la semana. Continuando con el tema de la semana, el embarazo en las adolescentes, bueno, los adolescentes porque también es para los dos. Vamos a platicar hoy con Erandi Rodríguez Juárez. Ella es psicoterapeuta, pero además trabaja en el Colegio de Bachilleres de Tabasco en el Departamento de Orientación Educativa. Entonces tienes las dos partes, la parte de educación de las escuelas, el termómetro con los chavos, y la parte de psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Erandi? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mucho gusto de estar aquí. Ileana, Gabriel, ¿qué tal? Quiero saludarte, Erandi. Muchas gracias por... tienes una agenda muy apretada, ¿no? Con muchos eventos. Antes que nada, felicidades a tu bebé, que hoy cumple 7 años. Gracias. Y a ti por acompañarnos para platicar de este tema en donde pues muchos especialistas han dado a conocer su punto de vista. ¿Y tú qué palpas? ¿Qué ves aquí en Tabasco? Definitivamente es alarmante, bueno, las cifras, ¿no?, que tenemos a nivel nacional. Bueno, es como en los primeros lugares. Sí, y como además el asunto de que se ha invertido más en la información sobre sexualidad y sin embargo no está impactando, o sea, sigue el incremento de embarazos en adolescentes. La vez pasada que nos invitaron a la mesa redonda, bueno, una de mis posturas mi comentario a esto, es que más que la información sobre sexualidad, hay una falta de proyecto de vida en los adolescentes. Y hay un estudio muy interesante donde también precisamente investigaron este asunto, cómo ya en adolescentes embarazadas, resulta que muchas de ellas, el 45% dice que sí lo deseaban, sí deseaban estar embarazadas. Entonces ahí es donde te dice, bueno, ¿es o no deseado, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está el plan de vida o cómo se visualizan en un futuro? ¿Creen que si no embarazando se soluciona su futuro? Ahí podría ser, ¿no? Como un escape, o que en la actualidad es definitivamente a mayor escolaridad o mayor años de estudio que pueda tener un adolescente, se disminuye el riesgo, ¿no? Y otra cifra interesante es que en esta encuesta, también otra encuesta que realizaron, resulta que adolescentes de 12 a 19 años, el 50% o sea, hay más probabilidad, o el 50% de estas adolescentes pueden quedar embarazadas, una de cada dos. La mitad. Alarmante, ¿verdad? Híjole, yo había escuchado el 7 de cada 10, pero aquí estás hablando de que 1 de cada 2, o sea, la mitad. 50%. El 50% puede quedar embarazada. Sí. Y esta parte que mencionas acerca de que no tienen un proyecto de vida claro, pero de que sí deseaban ser mamás o estar embarazadas. Ayer nos decía la del Hospital de la Mujer, no las chavas, la mayoría de las chavas que llegan no llegan por abuso. No. Llegan porque sostuvieron relaciones sexuales con con el chavo, pues, con el que andan, pero porque estuvieron de acuerdo, ¿sí? Los dos. Entonces también haría falta información sexual adecuada. Sí, y obviamente profunda, o un nivel de no solamente en el aspecto biológico, como normalmente se trata en las escuelas, ¿no? Apenas tuvimos la semana pasada una capacitación con docentes de Cobatap sobre sexualidad. Y una persona, el doctor Abel, que es el responsable de esta área en salud sexual y reproductiva, nos dio la capacitación. Y curiosamente, ¿no?, como aparentemente como profesionistas, como docentes, pues adultos debemos manejar el tema, ¿no? Y todavía existen muchas situaciones en las que no nos atrevemos, o sea, que en ese grupo de docentes todavía dicen, no, es que yo no sé cómo abordar este tipo de asuntos, y me llega el chavo, e incluso con mis hijos, ¿no? Comentaba uno, no, pues yo puedo trabajarlo a lo mejor con los adolescentes, pero ya a la hora de que estoy con mis hijos me cuesta mucho trabajo, ¿no? Fíjate que esta parte del tabú, ¿no? Que cómo romper esta parte de, si lo hablo con mis hijos o con los estudiantes, es como si les estuviera dando permiso. O sea, todavía creemos que nos van a pedir permiso para tener relaciones o no. Tendría que el adulto romper con esto y decir, lo van a hacer. Si quieren hacerlo, lo van a hacer. ¿Cómo darle las herramientas
y cómo vencer los miedos desde el adulto para hablar, a ver, el condón, las pastillas, el DIU, las infecciones, y esto se usa así. ¿Cómo ir dándole la vuelta a esto? Y bueno, y desde chiquitos, porque es desde nombrar los órganos sexuales. Bueno, pero eso lo vienen haciendo desde hace mucho. Es pene y es vagina, ¿no? Desde chiquititos te dicen. ¿Y por qué bajas la voz? ¿Ves? ¿Te notaste? ¿No? Sí, tenemos el tabú. Es pene y vagina, ¿no? Bueno. Pero sí lo decimos, mira cómo... Entonces, ¿cómo vas venciendo tenemos que vencer. Sí, o sea, el trabajo tiene que ser como adultos. Me acaba de pasar. Esa pena, Ileana. Me acaba de pasar con mi hijo. Acabo de hablar con él y sí es difícil hablar con él o hablar con ella. Pues imagínate también decirle a los demás. ¿No sería más fácil decirle a los demás como maestro? Sí, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Como docentes, ellos dicen, a mí me es más fácil decirle a los chavos. A los alumnos. Que es mucho más difícil enfrentar este tema en casa. como padre de familia. Sin embargo, también, aún así, pues con todo esto es como, aquí el taller que fue a los docentes era un poco ver cómo estamos nosotros viviendo nuestra propia sexualidad. O sea, no hablar de la sexualidad, sino cómo está tu sexualidad. Porque desde ahí parte, ¿no? O sea, qué tanto la estoy asumiendo, qué tanto la estoy viviendo, porque además enseñamos con el ejemplo. Sí, uno cree que no, pero bien que sí. O uno puede dar el discurso que sea, pero si a la hora de estar actuando no eres congruente, sí. Pues ya no... Ya no funciona. Sí, porque el hijo te está oyendo, pues esta ha sido tremendo, ¿no? O esta ha sido tremenda. Entonces, ¿de qué se trata, no? Y he escuchado sus historias. Claro, ¿por ya dónde? de niños los podemos engañar, ¿no? O sea, no digan nada. Ya O sea, no digas que ya no. tuve tantos novios, ¿no? No digan a qué edad Empieza la radiografía, ¿no? Inicié mi vida sexual, ¿no? Pero híjole, al final, esa pregunta sí es terrible. Sí, ¿no? oye, o ya más grandes, ¿tuviste relaciones con mi papá antes de que se casaran? Totalmente. Psicoterapeuta, ¿de qué se trata esto? Ya aquí nos estamos proyectando a todo el mundo. Bueno, pero el tema es, en tu sentir, en tu contacto con los adolescentes en el colegio de bachilleres, ¿tú crees que se están cuidando? Porque ayer vino la directora del Hospital de la Mujer y nos decía, es que el método, porque le decían, ¿qué método es el que está fallando? ¿No? El del condón, el de la pastilla, el del parche, la inyección. Es el método que no están funcionando, es que no hay método, no se están cuidando de ninguna manera. No, las encuestas dicen que más del 50% de los adolescentes que inician su vida sexual no usan ningún método. Anticonceptivo. Les vale. Bueno, pero en general en México, no nada más los chavos, sino en general el mexicano, ¿no? Dice la Organización Mundial de la Salud, no somos muy afectos al anticonceptivo. Así es, en general. Sí, hacen una comparación entre los adolescentes y los adultos. Ajá. Y resulta que también los adultos en su última relación sexual no usaron no se cuidaron con nada. Preservativo ni nada, ¿no? Entonces, es algo que ya viene como cultural. Y en el caso de los México o Latinoamérica, pues todavía el asunto de que como mujer, ¿no? Hay hasta chistes de esto, ¿no? Cuando que después de tener una relación sexual, dice, están con una estadounidense y la otra dice, "What's your name?" Y el otro dice, ¿quién eres? "Ay, yo no quería", la mexicana dice, "yo no quería", ¿no? Ajá. Entonces, como, juro que es la primera vez. Sí, entonces como todavía en esta cuestión cultural de no asumir que sí lo quieres. De no asumir plenamente la sexualidad. Que sí lo quiero y quiero cuidarme, y claro. Además yo puedo como adolescente también exigirle, si es la primera vez, exigirle al otro que saber que no está infectado. Por supuesto. Ese es otro tema. O sea, ¿cómo voy a confiar en alguien nada más porque me diga que no, cuando a lo mejor puede tener una infección venérea o hasta VIH? En cualquier parte del cuerpo puedes cargar cualquier cosa. El tema es, tú dices, exigirle al otro que te diga si tiene o no una enfermedad o lo que sea. Pero la verdad es que en esa edad, o sea, te agarra la calentura, está la hormona y cuando vienen a ver ya pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Sí. Entonces, por lo menos fortalecer a las chavas en esta convicción de, ya estamos en esta historia, pero pues ponte el condón, ¿no? Que ellas asuman esa parte también. Que ellas. ¿No? Sí. Cultural, que le pueden decir, espérate, aquí no pasas si no traes... Sin gorrito no hay fiesta, ¿no? Sin globo no hay fiesta. Sin globo no hay fiesta. Oye, ¿te acuerdas un programa, Erandi, que iban a meter en colegio de bachilleres de que hubiera condones
de que pudieran acceder los chavos a los condones, y se armó un escándalo, y Santa María, Madre de Dios, ¿cómo consideras tú que puedan haber condones en los colegios de bachilleres? Y no los hubo. Mira, es que seguimos en esta, como decía Eliana, en el temor, ¿no? De que qué tal si les decimos y abrimos. Y entonces decimos, esto se va a volver una orgía, ¿no? Estamos, y así, hace poco me llegó un video, ¿no? De las mamás del colegio donde están mis hijos, porque una campaña de una colombiana donde está quejándose de que en las escuelas les están dando sexualidad y que eso entonces va a estar propiciando que... Exhortando, ¿no? Sí. Entonces, como decimos, bueno, ¿para dónde vamos? ¿O sí o no? O sea, o sí, somos o nos hacemos. Así es, con esta convicción de que también cuando vivimos nuestra adolescencia, ¿qué nos pasaba? Sí. Y entonces, así es, ¿y qué queremos? O sea, ¿a qué vino usted? ¿A entrevista? De eso se trata, Sí, sensibilizar a la gente y decir, a ver, déjenme estar... Tú también en tu adolescencia fuiste tremendo. Tengo hijos adolescentes y sabemos que esto es una realidad. Entonces, ¿qué te hubiera gustado a ti como adolescente? Claro. A lo mejor que tu papá te dijera, oye, ese es el ¿estás pensamiento. segura? ¿Qué te hubiera gustado a ti como adolescente que tus papás hubieran hecho? Sí, ¿qué te faltó? Porque seguramente nos faltó mucho que papá y mamá nos dijeran, oye, ¿cómo te sientes con eso? ¿Cómo vas? ¿Ya decidiste cuándo va a ser tu primera vez? Nunca te lo preguntaron, ¿no? No. O el no lo vuelvas a hacer, ¿no? Sí. No hay que hacer eso. No, nada más de aquí para acá, nada. Sí, claro. Esta parte de malentendida de la equidad de género en las chavas de hoy en día, ¿no? Esta parte de estar mucho más activas. A veces hasta los niños dicen, híjole, espérense, ¿no? Los hombres no están sabiendo manejar esta situación, se sienten acosados, ¿no? Un poco ha ido cambiando esta parte. ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Sí, precisamente es algo como en esta mal entendimiento de la equidad de género, de la igualdad, más bien están como buscando esta igualdad, ¿no? De que él lo hace y pues nosotros también. E incluso se ha sabido de casos donde las niñas se sienten mal porque no han iniciado su vida sexual y las tratan como, las tontitas, las raras, ¿no? La presión social. Entonces existe una presión social. Entonces decíamos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que fortalecer? Pues ser niñas, o sea, asertivas, seguras en sí mismas, que aunque la presión social de los compañeros o del chavo, que ellas sean, o sea, que ellas van a elegir, ellas tienen la capacidad, y ellos también, los niños, no tampoco es porque, no quise, porque el niño también puede decir, el muchacho puede decir, no quiero, no. Sí, punto, ¿no? No, pues sí, no. Es muy difícil. Es muy claro, porque ahí entra la cuestión social. ¿Por qué es difícil? No, porque van a decir que soy del otro bando, que no la voy a afrontar, una cosa, sí, ¿no? que no soy hombrecito, ¿no? Entonces, esa es la parte donde, pues no, tú puedes decir no, o sea, tú vas a decidir cuándo. El chavo puede decir no. Sí. Con la mano en la cintura, no, ¿verdad? O sea, puede decir no y ya, sencillito. No. ¿Dónde? No me interesa en ese momento. Entonces, como ya esa lucha de géneros que ya las chavas quieren hacer lo mismo y se da esta iniciación de vida sexual, pero además, si se diera, bueno, con responsabilidad, como se está dando en otros países, porque también si nos vamos a... Eso es lo que te quiero preguntar. A ver, el tema de embarazo en adolescentes no es, además de México, un problema serio vaya en el primer mundo. Estados Unidos ocupa uno de los niveles altísimos en esta situación, que son más abiertos o no. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué factores están alrededor que de repente están llevando a estas chavas a ser un poco más aventadas, a ser un poco más agresivas? Pues la diferencia, ¿no? La represión que se vivía como en las mujeres culturalmente. ¿Es como una liberación? Como que, quieren despertar y hacer, y entonces ahorita están en ese... Todo cambio y requiere primero como irse al extremo hasta que se encuentre el equilibrio. Ajá, porque yo veo muchos factores, internet. La tele la veo muy, muy agresiva. El cine, el acceso al cine. Antes no podías entrar a una película donde había un desnudo velado, no entraba un adolescente. Hoy entras a una película clasificación B y ves de todo. Así es. En la tele, en horario para toda la familia, ves escenas, como dice Eliana, muy cachondas, muy fuertes, ¿no? Así Entonces es. esos factores
¿No también nos están orillando a perder este tipo de valores? Sí, están propiciando, pues obviamente se despierta el erotismo en los niños desde muy pequeña edad. Sí. ¿No? Pero bueno, ya de por sí, como seres humanos, traemos esa situación, nuestra sexualidad desde que nacemos y nuestro propio erotismo, los niños se excitan, se masturban, pero si aparte les proyectas imágenes pues que los estimulan, claro, obviamente vas a despertar más rápido su deseo. Creo que ahí se relajó la política pública, ¿no? Porque eso te dejaba entrar al cine así como así. Y la tele, aguas, estaba muy restringida. La política pública y los papás, ¿no? O sea, no, ¿cuántos papás realmente se ponen a ver qué clasificación es esta película? ¿La puedes ver o no la puedes ver? No, y luego ves una película y de repente no te esperas que vaya a aparecer algo así. Entonces súper incómodo, papá, hijo, y viendo la misma escena. Entonces sí es muy incómodo. Sí. ¿Pero ahí qué haces? Hablar. Pones pausa. Sales corriendo. No, o sea, es hablar. Ya te agarró, no la viste venir. Sí, si estás en el cine, pues ya no puedes hacer más que... Sí. Digo, si estás viéndola, pues sí puedes decir, esta escena no es apta para ti, ¿no? No es apta para ti, no es apta para que la veamos, la podrás ver después tú, pero no. No en esta edad. ¿Qué hacemos? Lo que decías, no, la parte de responsabilidad de los padres. Sí, los medios y con tal de ganar dinero, ante esa clasificación C, como padres a veces vamos con el hijo y te dejan entrar, o sea, los dejan entrar porque van con el papá. Sí. Así te dicen, si van solos los chavitos, no, sí les ponen, ¿no? Esa parte que dices, hoy en día, pues ya no es tan fácil esta parte de me cuidan al niño, ¿no? Pensaría uno que sí, pero no. Entonces los papás jóvenes van a los cines y llevan a los chavitos porque no tienen con quién dejarlos. Así es. Y entonces los niños están viendo películas que no tendrían que estar viendo, ¿no? Pues no las van a llevar a las 50 entonces, sombras de Grey. Hay que agarrarlo como una... no. Sí, hay que agarrarlo entonces como una oportunidad. Uh-huh. Si sucede, aprovechar la oportunidad de hablar con ellos y decirles, mira, eso pasa en la vida real, ¿no? Claro, que uno pero nada mismo más tienes que cuidarte. Les disipe las dudas. Ajá. Porque sí, como dices, puede ser una oportunidad de ahí, bueno, ¿y qué sentiste cuando viste la escena, no? No, pues es mucho que se siente así, me dio cosquillitas aquí y acá. Sí. Bueno, sí, esas es lo que te provoca una imagen, y a lo mejor cuando en tu adolescencia van a querer, o tus compañeros van a decir, mira la revista, mira el video. ¿Por qué? Porque es parte de la exploración, del sentir cosas distintas, y es normal, pero para eso tienes que cuidar. Ya es la oportunidad para tú ya aventarte. Sí, claro. Ahora, siempre y cuando también lo sepas manejar. Y si no, como dicen, si no sabes qué decir, mejor no te metas y llévalo con alguien que sepa. ¿Y cómo sabes? ¿Por qué? Porque si no lo confundes más, entonces dices, pero es que mi papá se pone nervioso. No, mi papá no puede ni decirlo. Ajá. O sea, asumir cada quien, soy buena para esto o no soy buena para esto, ¿no? Para tocar el tema. O a lo mejor lo introduces y le dices, pero la verdad yo no soy muy bueno para eso porque yo no estudié, pero sí, si tienes dudas, me gustaría que fueras con eso. ¿Te gustaría para que te aclarara todas las dudas? Entonces, pero das pauta, ¿no? Es decir, yo estoy abierto a que conozcas y sepas y te conozcas a ti mismo, te conozcas tu cuerpo, pero a lo mejor yo no soy bueno en esto, ¿no? Pero la honestidad de un padre, porque si pretendes dar un sermón de sexualidad y te estás sonrojando y no te atreves a decir los términos y a la hora que te preguntan, ¿y tú cuándo? Sí, te importa. Eso no importa. Eso no se pregunta. Oye, no, la parte es como papás fortalecerlos para aprender a manejar todos estos estímulos que reciben de afuera. Justo acaba de llamar ahorita el señor Raúl Sauri, que nos está diciendo, por ejemplo, de todas estas películas que se exhiben pornográficas y más en los mercados, y los chavitos van ahí caminando, los espectaculares, las escenas, lo que hablábamos, ¿no? Sí. ¿Cómo fortalecer a tu hijo para aprender a manejar esto, no? Bueno, fíjate, una cosa es también verlo, si tú desde un principio también ves con naturalidad el cuerpo humano, porque esa es otra, ¿no? Luego nos el tabú en casa, ¿no? Que no te vean porque es que es niña, yo soy niño y que... Bueno, desde ahí tú ya estás diciendo, ay, eso no... Eso es malo. Eso es malo, ¿no? Y te va a generar mucha más curiosidad y mucho más deseo, algo que no... Lo prohibido, algo que no está permitido, ¿no? Entonces, si tú empiezas a que el niño vea con naturalidad el cuerpo humano, verlo, también figuras, por ejemplo, arte...
Dices, bueno, esto es arte, y también hay desnudos en el arte, todo depende cómo lo vayas manejando. Analizando. Ahora, esto es erótico, ¿no? Y esto ya es vulgar. Entonces, como decir, esto es lo que tú puedes apreciar, ¿sí? Que, digo, sería ideal que en las clases de arte de las escuelas pudieran también manejar eso, ¿no? Erotismo, vulgar, arte. Esto es erotismo, ¿no? Y esto ya es de lo que normalmente anuncian y lo que les va a llegar, ¿no? Como para que todas estas cuestiones no te impacten tanto, ¿no? Ok. Bueno, ya nos quedan poquitos minutos para terminar, Erandi. Los colegios, las escuelas, ¿se están actualizando? ¿Están tomando cartas en el asunto? ¿O estamos atrasados? La realidad. La realidad, bueno, te digo, como yo lo palpo, tanto mi opinión como madre de familia, te voy a decir, como madre de familia, lo que estoy viendo es que sí, todavía no existe esta apertura sobre la sexualidad. O sea, no estamos hablando abiertamente de la sexualidad de manera integral, ¿no? Sino nada más enfocada a lo biológico. Sí hay intentos, ¿no? Como de pretender hacer esto. Y como profesionista ya en el ámbito de educación, pues te puedo decir, bueno, parte de lo que se está haciendo es seguir capacitando a los que dan esta orientación. Y no solo los orientadores educativos, también esto va a llegar a los tutores escolares, que son los que también acompañan a los jóvenes cuando tienen algún problema académico. Y que haya tutores, porque luego no hay, ¿no? Sí, que asuman su rol. Sí, no se preparan. No siempre, sí, así es. Y cualquier maestro, porque la verdad es que hay maestros que a lo mejor no van a estar en la parte de orientación sexual y pero más, son muy bien. Maestros que logran hacer un vínculo empatía con los adolescentes, que ese maestro sepa soltar la información, hablarla, ¿no? Sí, porque es vital, ¿no? A veces se le acercan un chavo se le acerca a un docente porque le tiene confianza, porque le cae bien y que le diga, es que estoy preocupado porque no sé si estoy embarazada o no sé si mi novia está embarazada o no sé qué. Ya que te haya confiado eso, pues ahí es la oportunidad para decir, a ver, ¿qué puedes hacer? No sé qué. Y si no sabes cómo manejarlo, pues refiérelo. Que vuelvan a asumir el papel, ¿no? Que tenían hace muchos años los orientadores, los perfectos, los maestros. Los docentes, y la misión nosotros, del docente es no nada más ir y dar la clase. Y nosotros como papás, ¿no? Erandi, gracias por la terapia. Estuvo muy bueno. Qué bárbaro, nos llevaste por los diferentes tonos. Gracias de por haber rosas, venido a Fórmula Noticias Tabasco. Muchas gracias a ustedes.